La palabra a la congresista Beteta. Congresista Beteta. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. ¿Qué? No, ya antes. Ya, señor presidente, buenas noches, gracias. Señor presidente, nosotros tenemos una particular preocupación sobre la disposición complementaria quinta sobre la determinación final de la pensión establecida en el decreto ley 19.990, por lo siguiente. Señor presidente, de acuerdo a esta disposición se está fijando como la pensión mínima 500 soles y la pensión máxima 893. En ambos casos, el mínimo y el máximo son inferiores a la remuneración mínima vital. Y si uno revisa las estadísticas, señor presidente, el año 2000 la remuneración mínima vital era 410 y la pensión mínima estaba en 415. Es decir, la pensión era un poquito más que la remuneración mínima vital. Hoy, que está en 930 la remuneración mínima vital, se pretende llevar a 500 soles la pensión mínima. Es más, señor presidente, en esta cuestión de los compromisos, es cierto que todos tenemos que honrar los compromisos, pero el Estado peruano tiene que empezar honrando también el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Qué dice respecto al monto de las prestaciones? Dice lo siguiente el convenio 102, al cual el Perú está obligado: las prestaciones deberán cubrir de forma igual como mínimo los ingresos del beneficiario o del sostén de la familia. Y, señor presidente, las estadísticas que dan oficialmente son que el costo de una canasta para 4 personas el 2016 estaba en 1.312, o sea, por encima del monto máximo que se pretende pagar con a los pensionistas del 19.990, que en este momento en el Perú son aproximadamente 490.000 pensionistas de las 19.990. Señor presidente, nosotros planteamos que esta disposición complementaria quinta no se vote en el paquete, porque si fuera votada en el paquete nos veríamos obligados a votar por el conjunto en contra. Preferimos que sea, digamos, una votación aparte, porque ciertamente, señor presidente, nosotros tenemos el compromiso como Estado, como país, de honrar a los pensionistas. Y un dato final, señor presidente. Veamos cómo es el porcentaje para los pensionistas en otros países. Uruguay destina el 14% de su Producto Bruto Interno para el sistema de pensiones. Brasil, el 12%. Argentina, México, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Paraguay, por encima del Perú. Tiempo adicional. Señor presidente, solo con el 2% del Producto Bruto Interno para pensiones, igual que Guyana, igual que Belice, igual que Honduras, igual que Trinidad y Tobago, igual que Jamaica, igual que Guatemala. Es decir, estamos en el rating inferior en los países de América, señor presidente. Nosotros planteamos en concreto que la disposición final quinta sea votada aparte, señor presidente, para que se fije la pensión mínima vital, por lo menos la pensión mínima vital equivalente a la remuneración mínima vital o equivalente a la canasta básica para sostener a la familia, como es el compromiso de la OIT en el 102. Me pide una interrupción el presidente Percy Alcalá, con su venia, señor presidente. Congresista Alcalá, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Quintanilla. En ganas de ganar un poco de tiempo, la noche es bastante corta y hay poco tiempo para aprobar las leyes. Congresista Quintanilla, ya nos hemos puesto de acuerdo las bancadas, conjuntamente con el MEF, ya hemos consensuado en retirar esa parte, el artículo 4 de este proyecto de ley, con lo cual yo creo que ya está saneado eso. Sí. Muchas gracias. Cuarto, quinto, sí. Congresista Quintanilla, puede continuar. Sí,
Señor presidente, la cuarta se refiere a los laudos arbitrales y la quinta es la fijación de las pensiones mínimas respecto a los pensionistas de 1990 y que es lo que yo estoy refiriendo, señor presidente, que esa quinta se vote aparte, porque si no votaríamos en contra de todo el proyecto, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidente. El 19 de septiembre del 2018 se aprobó la ley 30.847 con el cual se transfiere presupuesto a diversos gobiernos locales del país. Entendiendo que fue el último trimestre del año pasado, muchas de las municipalidades no lograron comprometer sus recursos y esos presupuestos revirtieron al erario público y no lograron la continuidad de las inversiones. Es así que, tomando en cuenta esa realidad que impide culminar proyectos que han sido aprobados, nosotros proponemos el siguiente artículo: financiamiento de proyectos priorizados en la ley 30.847. Primero, autorices al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar los proyectos de inversión que estén incluidos en el anexo 1A, 1B, 2A, 2B y cuarto de la ley 30.847, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 19 de la ley 30.881. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo, los proyectos de inversión a ser financiados con los recursos a que se refiere el numeral precedente deben encontrarse viables, activos y con expediente técnico o documento equivalente aprobado y priorizados en la programación multianual de inversiones de las respectivas entidades con los registros respectivos en el Banco de Inversiones. Numeral 3. El monto objeto de la transferencia debe corresponder al que se ejecutará en el respectivo año fiscal hasta por el monto habilitado en el 2018 mediante la ley número 30.847. Numeral 4. La solicitud de financiamiento con cargo a los recursos a los que se refiere el presente artículo por parte de los gobiernos regionales y locales se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. La Dirección General de Presupuesto Público podrá emitir disposiciones complementarias para la mejor aplicación del presente artículo. Presidente, este artículo que proponemos se incorpore al proyecto va a permitir, así como lo solicitó el congresista Segundo Tapia, atender proyectos que han contado con presupuesto, de la misma manera lo solicitado por el congresista Mártires en la Comisión de Presupuesto, y en el caso de mi región van a atender dos proyectos de la Municipalidad Provincial de Rioja y del Distrito de San Roque, Cumbasa. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Presidente, pido que se incorpore un artículo nuevo al proyecto de ley. Autorícese la modificación del presupuesto del nivel institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para seguridad turística. Autorícese al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante el año fiscal 2019 a realizar transferencias financieras con cargo a los recursos de su presupuesto institucional en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados hasta por la suma de 7.900.000 soles a favor del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, con la finalidad de dichas entidades que puedan adquirir bienes, vehículos y o ejecutar inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programas multigestión de inversiones destinadas a la seguridad turística. Para efecto, el Ministerio del Interior y el CERNAM quedan exceptas de la restricción prevista en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley 30.879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante la resolución titular del pliego, de las cuales se publican en el Diario Oficial El Peruano. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, responsable de la verificación y seguimiento de los recursos que se transfieren en el marco del presente artículo.
Los gastos para la operatividad y mantenimiento de los vehículos que se adquieran en el marco del presente artículo se encuentran a cargo del pliego del Ministerio del Interior y Cernam y no deben demandar recursos adicionales al sector público. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Langner. Señor presidente, señores congresistas, ciertamente que por las respuestas dadas a las resoluciones planteadas hay una aparente situación de no se sabe qué ocurre. Existen dos partes, el artículo 4, defensa de los intereses del Estado en materia arbitral, y la quinta disposición. En la disposición cuarta hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que el Poder Ejecutivo estaría haciendo una acción inconstitucional, porque ya la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de septiembre del 2015 dijo que los trabajadores del Estado tienen derecho a la negociación colectiva, y producida la negociación colectiva tienen derecho y la responsabilidad de que les paguen lo correspondiente. Lo que está negando el Poder Ejecutivo es que eso exista. El Poder Ejecutivo dice: cuando un laudo arbitral en materia laboral contraviene o inaplique normas con rango de ley, se refiere a estas normas constitucionales, que impacten en la administración financiera del sector público, se configura una causal para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral. Y por eso le dice a sus procuradores que interpongan un recurso, cuando el Tribunal Constitucional expresamente, de manera clara y directa, los integrantes del tribunal, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera, el 3 de septiembre del 2015, en una sentencia del tribunal, dijeron lo siguiente: resuelven declarar inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública, contenida en las disposiciones impugnadas, en consecuencia, fundadas en parte por el fondo, las demandas de inconstitucionalidad impuestas. Esa es una parte. Sobre esa parte me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Dahmer. Ya el presidente de la Comisión de Presupuesto anunció que se está retirando la cuarta disposición transitoria. Ya no la vamos a ver para evitar el debate de eso, ¿no? O sea, ya hemos coincidido en que eso se saca. No lo vamos a ver. Muy bien. Gracias. Entonces, una felicitación al diálogo en el Congreso, que puede permitir que se retire una disposición de esta envergadura que ciertamente afectaría al Poder Ejecutivo y afectaría al régimen jurídico. Pero hay el otro aspecto, eso se refiere al tema laboral, pero otro aspecto tiene que ver con los temas de en la parte de las pensiones. ¿Tiene o no tiene obligación, tiene o no tiene responsabilidad el Poder Ejecutivo respecto al régimen pensionario? Ese es un tema distinto al tema laboral, desde el punto de vista de la reclamación laboral, pero es un tema básico. Y aquí se pone un régimen pensionario donde se ve que el Poder Ejecutivo no ha partido de decir cuáles son mis obligaciones con los pensionistas. Sobre esa base se fija un monto, y ese monto se recorta del resto que Tiempo adicional. Eso, que es una lógica matemática elemental, lo ha hecho a la inversa. Ha tomado el monto existente del Poder Ejecutivo, ha distribuido y al final dice, bueno, aquí lo que sobra, lo que se pueda, para los pensionistas. Y eso ciertamente no es un asunto cualquiera, es un asunto fundamental. Por eso también estamos nosotros cuestionando esas dos disposiciones, la cuarta y la quinta, respecto a la pensión establecida en el decreto legislativo 19.990. Ya lo ha señalado el congresista Quintanilla con toda claridad, y esperamos que así como se ha anunciado el retiro de una, se anuncie la rectificación de la otra, para que se cumpla lo que se manda respecto a las pensiones. Tiene la palabra el congresista Tucto. ¿No se encuentra? Congresista Tucto, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Justo le consultaba al presidente de la Comisión de Presupuesto qué va a pasar con los proyectos considerados en el anexo 8. Varios alcaldes nos hacen la consulta, presidente, que en el anexo 8 hay considerados proyectos de diversos sectores, pero que esos no tienen presupuesto. Es un error del MEF de haber incluido proyectos en el anexo 8, eso tendrían que responder los del Ministerio de Economía y Finanzas, y porque no van a ser financiados. Y por otro lado, presidente, en el artículo 15, en los incisos 1 y 2, habla de unas propuestas del Decreto Supremo para el plazo para los proyectos que no han sido transferidos. Hay un plazo para que se pueda seguir evaluando. Primero habla de 30 días y luego habla de 45 días, ¿no? El plazo del Decreto Supremo correspondiente al marco de los numerales 13.1, 14.1 de los artículos 13 y 14 de la Ley 3879 solo pueden ser presentados ante el Ministerio de Economía y Finanzas hasta 30 días calendario posteriores a la publicación de esta ley. Dice también que los decretos supremos que se aprueban para la transferencia de recursos en el marco de los numerales 13.1 y 14.1 de los artículos 13 y 14 de la ley se publican hasta 45 días calendarios posteriores a la presente ley. No parece, presidente, por intermedio de usted, el presidente de presupuesto, a la presidenta de la comisión, es un plazo demasiado corto porque muchas municipalidades de todo el país no tienen todavía algunos proyectos, muchos de sus proyectos que han salido en la ley de presupuestos saneados. O sea, hay varios proyectos que se van a perder. Justamente este artículo se ha hecho, presidente, para darle más espacio a los gobiernos locales para que puedan levantar todas las observaciones y tengan más tiempo para que puedan ellos estar saneados de los proyectos y pueden finalmente ser considerados por el MEF. Yo estoy seguro, presidente, que en este plazo aún los gobiernos locales no van a terminar con sanear sus respectivos expedientes. En ese sentido, me gustaría que si se evalúe el plazo o queda ahí nada más, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Gracias, presidente. A fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales relacionados al pago de la operación y mantenimiento de la línea 1 del Metro de Lima, corresponde al segundo y tercer trimestre del año 2019, es necesario exonerar al MTC de las restricciones presupuestarias para que pueda modificar su presupuesto. Para tal efecto, presidente, se propone el siguiente artículo: autorización para modificar presupuestaria en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la línea 1 del Metro de Lima. Autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año fiscal 2019 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático hasta por la suma de 63.776.618 soles, de los cuales 33.220.392 soles corresponden a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y 30.556.226 corresponden a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, con la finalidad de garantizar los compromisos de pagos derivados del contrato de concesión del proyecto especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, línea 1, Villa El Salvador, Avenida Graos, San Juan del Lurigancho, relacionados a la operación y mantenimiento de la línea 1 del Metro de Lima. Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queda exonerado de lo dispuesto en el inciso 4, numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La autorización otorgada al presente artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tiene vigencia hasta el 30 de octubre del 2019. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Gracias, presidente. Me alegro que el presidente de la Comisión de Presupuestos haya retirado la cuarta disposición, porque era inconstitucional. Y nosotros la respaldamos que se haya retirado. Presidente, lo que voy a hacer es una sugerencia al presidente de la Comisión para que pueda incorporar un artículo adicional en virtud del cual
a raíz del sismo de 8 grados que hemos tenido el 26 de mayo, como todos sabemos, el Perú cuenta con un financiamiento contingente bajo la modalidad de transferencia de riesgo y a través de un seguro que tenemos a través del Banco Mundial. Van a depositar los primeros $60 millones para cubrir las contingencias que hemos tenido por este desastre natural, y lo que hay que hacer es habilitar el marco legal para que esos recursos que no son reembolsables puedan entrar unos a la fuente de recursos ordinarios y también los que son reembolsables puedan entrar a través de recursos por operaciones oficiales de crédito. Y se está proponiendo 2 artículos para que sean incorporados a la disposición final. No lo veo al presidente, pero me gustaría entregarle el texto para que estos $60 millones puedan ser, que son, como repito, financiamiento contingente no reembolsable, puedan ser incorporados a la fuente de recursos ordinarios, y como estos recursos los va a administrar el FONDES y tienen que trasladarse a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, es necesario habilitar el marco legal, y para eso se necesita modificar el artículo 13 del decreto legislativo 1437. Voy a alcanzarle la propuesta del articulado para que sea incorporado, presidente. Por lo demás, me parece muy bien que el presidente haya retirado la disposición cuarta porque es inconstitucional. La negociación colectiva, las únicas causales de anulación están en la ley de arbitraje. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Hernando Ceballos. ¿No está por las galerías? Tiene la palabra el congresista Lizana. Gracias, presidente. Hemos identificado que diversos gobiernos locales que han recibido recursos para la atención de los desastres por lluvias requieren 2 facilidades: que se amplíe el plazo para la ejecución de dichos recursos y que se facilite la rendición de cuentas en aquellas localidades que no cuentan con acceso a Internet. En ese contexto se plantean los siguientes artículos. Disposición complementaria derogatoria única. Déjase sin efecto el párrafo 3.8 del artículo 3 del decreto de urgencia número 01/2019, que establecen medidas para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales. Artículo 10. Publicación de informes sobre la realización de acciones en el marco del decreto de urgencia número 01/2019. Dispóngase que la obligación de publicación del informe final sobre las acciones realizadas, a que se refiere el numeral 16.3 del artículo 16 del decreto de urgencia 01/2019, se efectúe hasta el 30 de enero del 2020. En caso de las municipalidades distritales que no cuentan con portal institucional e Internet, una copia del referido informe final debe ser remitido a la Contraloría General de la República, a través de los órganos de control institucional de las municipalidades provinciales o gerencias regionales de control, según corresponda en el plazo antes señalado. Asimismo, presidente, el proyecto de ley 4367/2018, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coayudar a la calidad de ejecución de gasto público y dicta otras medidas. Artículo 8. Modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático en los pliegos de gobierno nacional y gobiernos regionales. 8.8. Autorízase a los gobiernos regionales y al pliego 019 Contraloría General en el año fiscal 2019 a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, con cargo a recursos de su presupuesto institucional en las específicas del gasto 2.1, 1.9, 3.98, otros gastos de personal 2.2, 1.298, otros gastos en pensiones 2.3, 2.8199, otros gastos CAS, y 3.2, 7.59, otros gastos que no hubieran sido ejecutados en el marco establecido en este artículo, previa opinión favorable de la DGPP, con el fin de financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de casos juzgadas y priorizadas de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley 30.137
ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. Tiempo adicional. Para tal fin, los gobiernos regionales y pliego 019 Contraloría General de la República quedan exceptuados de lo dispuesto en los párrafos 9.1, 9.2 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 3879 de Ley del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019 y en el inciso 4 del párrafo 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Audio para el congresista Dipas. Gracias, presidente. Buenas noches a los colegas congresistas. Presidente, el nombre de este proyecto de ley que está en debate, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y a la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Presidente, en ese sentido, pido que se incorpore el siguiente texto en el numeral 15.1 de esta presente ley. Considérese dentro de los alcances de dicha norma a los proyectos de inversión pública desembolsados dentro del marco de la Ley 30847, ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias. De la misma forma, presidente, quisiera en texto seguido que se incorpore el Decreto Supremo 149/2018 EF, que autoriza crédito suplementario en el presupuesto sector público del año fiscal 2018. Presidente, este Decreto Supremo 149 y la Ley 30847, el año pasado, el 31 de octubre del año pasado, ha sido aprobado aquí en este Congreso de la República, presidente. Esos proyectos, por muchas razones, tanto con la OCE como por el cambio de autoridades, no han sido ejecutados, por lo tanto han sido revertidos al fisco, presidente. Eso quisiera que se incorpore en este presente ley. Gracias, presidente, gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Müller. Presidente, muchas gracias. Este Congreso obstruccionista, este Congreso que está de espaldas al país, este Congreso que legisla pensando solamente en sí mismo y no en los problemas más importantes del país, es requerido ahora por el Poder Ejecutivo para que nosotros, con nuestro voto, permitamos que tengan más recursos económicos que, sin duda alguna, deben merecer de nuestra parte por lo menos preguntas que deban ser respondidas por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Cuando se señala, por ejemplo, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, proyecto inicial de apertura, 417 millones. El proyecto institucional que nos están solicitando, 792 millones. O sea, 417 millones en el primer semestre, les sobró. Y ahora quieren 792 millones para el segundo semestre. ¿En qué? En consultorías desarrolladas por personas jurídicas. ¿Cuáles serán? ¿Cómo serán? ¿Quién las escoge? Ya sabemos cómo es eso. Consultorías desarrolladas por personas naturales, aparte. Proyecto inicial de apertura, 453 millones. Proyecto que nos están pidiendo ahora de presupuesto, 520 millones. O sea, 70, 80 millones de soles más. ¿Para qué? Para las consultorías que se designan a dedo de personas naturales. Qué interesante. Siguiente cuadro. Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional. Proyecto inicial, presupuesto inicial,
125 millones. ¿Cuánto están solicitando para el segundo semestre? 212 millones. Duplican también. O sea, plata como cancha. Lluvia de millones. Y si a eso le sumamos, presidente, las disposiciones transitorias que esconden este tipo de gastos, entonces ya uno más se tiene que seguir preocupando. Cuando se establece en las disposiciones complementarias finales, la segunda, que dice bonificación adicional para jueces y fiscales supremos y miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es lo que se ha comentado en medios de prensa, ¿no? Y sin duda, con esto... Tiempo adicional. Con nuestro voto, los jueces y fiscales supremos van a tener ya una regularización de los saberes que tienen, que por supuesto, presidente, son el doble de lo que ganan muchos otros parlamentarios y personas que tienen rangos inferiores. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Y en este caso nosotros haremos de San Pedro. Este Congreso obstruccionista va a ser de San Pedro, porque les vamos a permitir que puedan regularizar bonos. Lo cual está bien, presidente. Yo no me estoy quejando de que ganen mucho. De lo que sí me debo quejar es que yo recuerdo, y somos varios parlamentarios que tenemos tiempo acá, que cuando se aprobó la famosa ley PIS, esa ley determinaba una escala en el ámbito legal de ingresos salariales de los altos funcionarios contenidos en el artículo 99 de la Constitución. Y esa ley, que yo sepa, no ha sido derogada. Esa ley, a lo largo de los años del señor Ollanta Humala y sobre todo a la mitad de su periodo, fue, entre comillas, derogada con un decreto supremo, el día que los señores ministros decidieron duplicarse el sueldo. De los 15.600 soles que se había establecido como topo, pasó esto, en ese tope, pasó a 30.000 de un porrazo y con un decreto supremo. Primer caso en el que nadie dice nada, en el que con un decreto supremo se modifica una ley. ¿El Tribunal Constitucional saltó en este tema? No, porque también les tocaba a los del Tribunal Constitucional. Entonces por eso es que hay sueldos en ese ámbito que superan pues los 45.000, 47.000. Reitero, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Pero que este Congreso obstruccionista, este Congreso que no mira al país, este Congreso que solamente se mira a sí mismo, que está lleno de corruptos, etcétera, etcétera, todo lo que nos dicen. Pero para pedir esa cantidad de dinero para este tipo de cosas, para eso estamos, ¿no es cierto? Entonces, que el presidente de la comisión aclare, pues, si se va a gastar todo esto y por qué, y que se explique de manera adecuada. El ministro de Economía debería estar acá, así como ha estado la ministra de la Mujer, la ministra de Agricultura, que fue ministra de la Mujer, ha estado presente en todo el debate que hemos tenido sobre el tema agrario. El ministro de Economía debería estar acá, para que nos explique esto, cómo es que se necesita duplicar el presupuesto para consultorías y para difusión de imagen institucional. En fin, presidente, así son las cosas en este Congreso.